el día de hoy les traigo un súper invitado que realmente es una gran persona, es fisioterapeuta, emprendedor, filántropo, hombre de negocios, pero también es humanista. Realmente quise invitarlo a hablar con nosotros porque nos trae un tema súper importante que nos quiere compartir. Hablando sobre la amígdala de la felicidad, además nos comparte un tema que realmente nos va a sacar de lo que traemos ya aprendido, de lo que nos enseñan siempre, conocido en toda la vida, que es realmente somos seres racionales, como nos lo han venido inculcando. Les presento el día de hoy a Sebastián Hoyos, terapeuta de la felicidad, y hoy nos viene a hablar precisamente de estos temas. Hola, ¿Qué tal, ¿cómo Seba? están? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Bien, bien, un gusto, un placer tenerte por acá. Gracias a ti por la invitación. Y cuéntanos, Sebas, la primera pregunta y gran pregunta que he tenido siempre desde el que te conozco y que yo sé que realmente las personas que nos están viendo también se lo preguntarán, ¿por qué terapeuta de la felicidad? Bueno, primero hay que englobar el concepto de terapeuta, y terapeuta en sí es restaurar el movimiento de cada persona ayudándolo a mejorar algo, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel mental, ya sea a nivel espiritual. Y felicidad viene siendo desde mi juventud, como es una palabra que me ha retumbado mucho en la mente, me ha retumbado mucho en la cabeza, y muchas veces queremos llegar acá, lo voy a dibujar más o menos, estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B, que es la meta. Y si llegamos aquí, ya sea comprar un carro nuevo, viajar a una parte que nos guste, decimos, ahí alcancé mi felicidad, pero ese es solo el resultado y no nos disfrutamos el camino o el proceso. Ese proceso que a veces lo ven, no, a esta persona le tocó muy fácil, pero es que lo ven como la puntica de un hielo en la superficie, y se les olvida qué tuvo que afrontar, qué obstáculos tuvo que conllevar a la persona a que alcanzara eso. Porque la gran mayoría de personas que llegan a esto es porque hay una palabra que me gusta mucho, que es el nunca te rindas. Es que no se rindieron. Pues personas se pudieron haber rendido, pero hubo una acción que los llevó a alcanzar eso. Y esa acción va a ver más adelante del tema que vamos a hablar de la amígdala, de la felicidad, como lo mencionas. Sí, Entonces, eso me encanta. básicamente es eso. Muchísimas gracias por explicárnoslo. Realmente eso me encanta y va muy relacionado. En uno de mis videos en YouTube precisamente acabado de compartir eso del disfrutar el proceso, del realmente llegar a la meta, pero justo lo que tú comentas ahorita, de que vemos el resultado y decimos, no, es para esa persona fue súper fácil, regalado, de un día para otro ya lo tuvo, pero no vemos como todo el trasfondo de lo que la persona pasó para poder llegar a ese logro. Y como tú dices, realmente la importancia del disfrutar el proceso, no solamente el objetivo. Es verdad. Y a veces queremos llegar acá, pero esto no va a llegar si no nos desapegamos de él o nos Exacto. dejamos ganar. ¿A qué te refieres con nos dejamos ganar? Precisamente a tener esa Nos dejamos ganar. dependencia. A eso vamos a meter un poquito el tema acá de la amígdala, de la felicidad. La amígdala es esa estructura que está aquí en el cerebro, que nosotros somos seres primitivos, o sea, venimos de algo. No les voy a decir ciertamente real que venimos de los primates, porque no hay tanta 100%, por así decirlo, certeza que venimos de allá. Venimos de algo. Eso sí decirlo, venimos de algo, no es 100% seguro que venimos de los monos. Sí, es una Pero teoría. sí hay una estructura muy similar a la de los monos. Y los monos, la parte más primitiva de nosotros, lo que hacía en sus antepasados, que es una era más paleolítica,
lo que buscaba era sobrevivir. Y la amígdala o el miedo es eso. Hay dos tipos de miedo. Un miedo que te paraliza, que dices no vayas para allá porque hay un peligro. Otro miedo que te hace avanzar. Ese miedo de que tienes hambre en ese momento y vas a avanzar a comer algo porque si no te mueres de hambre. Y a veces esa parte primitiva, cuando no tenemos control y conciencia en nuestra mente, nos juega una mala pasada o nos hace pasar por lo fácil. Al cerebro no le gusta pensar, no le gusta lo difícil. Solo le interesa comer y dormir. Nada más le interesa eso al cerebro, porque de eso es esta parte reptiliana que genera un autor que se llama Paul MacLean, que esto domina esto. Pero nosotros tenemos que dominar primero para dominar esta, la parte límbica y reptiliana. Sí, que al final viene, pues, como dices, desde los primeros humanos, que pues teníamos que al final como hacer todo lo posible por sobrevivir. Y por ejemplo, ahí mencionas que hay como dos tipos de miedos, que es el que te paraliza y el que al final de cuentas como que te impulsa a hacer las cosas. ¿Cómo define el que una persona tenga ese miedo que te paraliza o tenga ese miedo que te impulsa? Porque al final de cuentas, a pesar de que todos tenemos como esos dos miedos, siempre hay como un miedo predominante en cada persona. Lo voy a definir con un ejemplo muy clásico y es de un gran amigo que se llama Breiner. Él tuvo una hija muy joven y él, cuando emprendió en el mundo de los negocios, él tenía que afrontar una responsabilidad y ese era principalmente su porqué mayor y era disfrutar el tiempo con su hija que su padre no pudo disfrutar con él. Entonces, ahí hay un miedo, es el miedo motivador, pero antes de la motivación viene la acción. ¿A qué me refiero con esto? Uno no tiene que estar 100% motivado para hacer ejercicio, inclusive a veces da pereza hacer ejercicio. Tengo que hacer ejercicio para motivarme más. Primero va la acción y luego la motivación y a veces queremos verlo en sentido contrario. Y usualmente siempre nos dicen que es al revés, que tienes que estar motivado para poder generar la acción. Entonces realmente creo que sí es como algo, pues nuevo o novedoso la parte del que primero tienes que estar haciendo la acción. Usualmente es al revés. Eso es muy, muy, muy buen tip. Entonces hay que ponernos en acción para motivarnos y no buscarle la motivación para ponernos en acción. Es un muy, muy buen tip. Entonces al final, también depende mucho del ese deseo que tú tengas, ¿no? De lo que te hace moverte o paralizarte, o qué tipo de miedo activas es al final ese deseo ardiente que tengas. Eso, ese es el miedo que te activa, el que no te paraliza. Hay un miedo paralizante, ejemplo, hablar en público o hacer un video, Uy, sí. que era un miedo que yo tenía. Pero cuando uno hace primero la acción y uno ve que es más grande que ese miedo, uno, uno a veces se pregunta, pero ¿por qué tenía esa creencia en mi mente? Y es que ese cerebro límbico y reptiliano no quiere que gaste más no quiere que gastes más energía necesaria para sobrevivir. Por eso hay 6 hábitos claves muy importantes para que los tengan presente y los puedan realizar en su día. Esto no lo digo yo, lo dice un gran amigo mío, pero yo me inventé la palabra. Silencio. Que las anoten. Silencio, audios, visualización, planificación, ejercicio y lectura. ¿Audios? Audios. Ejemplo, un gran mentor que se llama Juan Ricardo Roldán dice 3 cosas. No dejes que pase tu día sin leerte 10 páginas de un libro, sin escuchar un audio y sin hacer 3 amigos diarios.
Poderosos esos consejos, definitivamente. Porque si te pones a contar, hay 365 días del año. Si te lees 10 páginas cada día, ¿cuánto sería eso? 3.650 3.600 páginas. páginas. O sea, ya son Eso sería muchísimos por ahí libros. 4 o 5 libros. Ujú. Entonces, creando pequeñitas acciones se llevan a grandes resultados. Exacto, y aparte Y eso te va cuando a uno crear un tiene, hábito. y cuando uno crea pequeñas acciones, va creando el hábito. Por ejemplo, cuando uno planifica de manera semanal o de manera diaria y va poniendo pequeñas acciones, como es algo fácil para el cerebro, no gasta mucha energía, entonces va a ser mucho más fácil realizarlo. Ujú. Pues mira, ahorita ya nos acabas de dar pues muchos tips en esta fórmula del SAPPEL, pero una súper importante es que nos acabas de decir cómo empezar a crear buenos hábitos en nuestra vida. Como dices, empezar con algo pequeño para todas las personas que realmente no tienen como el hábito de leer. Y es un tip que yo siempre les he dado, empieza con 10 páginas diarias y tú mismo nos lo acabas ahorita de confirmar y nos has dado la razón del por qué siempre se da ese consejo para poder empezar a leer. Ya tienes un fundamento del por qué realmente empezar con 10 páginas diarias te da una muy buen avance y una muy buena base para de ahí empezar a más y más. Está increíble. Y pues, Sebas, me Pues, encantaría preguntarte, dentro de todo esto que realmente nos has estado compartiendo muchísima información súper poderosa y que realmente creo que tanto a nosotros como a la audiencia les va a aportar muchísimo y nos ayudará a crecer como personas. Quisiera saber por qué dices que no somos realmente seres racionales. algo muy bacano. Vamos a imaginar, esto es el cerebro. Esta es la parte de la corteza ahí afuera, mire que es súper igualito a un cerebro con las curvitas. Y esta es la otra parte del cerebro. Adentro se llama el cerebro límbico y aquí el cerebro reptil. Somos seres emocionales que razonan. ¿Por qué? Porque no, como no tenemos conciencia plena y vivimos en automático, somos dominados por emociones. Y estas emociones a veces juegan una buena pasada o una mala pasada. Si hay si hay una adecuada inteligencia emocional, hay un autor, Daniel Goleman, que habla, el padre de la inteligencia emocional, que habla, se lo recomiendo, es un libro buenísimo que habla de esta metodología. Estamos llenos de emociones, seres emocionales que razonamos, porque, lo voy a escribir acá mucho mejor, hay 5 emociones básicas, que son asombro, tristeza, alegría, se me escapan 2, Ira, asombro, tristeza, alegría, ira y asco. asco. 5 emociones básicas. Emociones hay 5 que las acabamos de mencionar. La emoción dura 45 segundos. O sea, tú tienes una sensación de asco, dura 45 segundos. El sentimiento es diferente. Me faltó el miedo. Miedo como emoción básica. Okay. Copiémoslas acá. Uh-huh. Alegría, Tristeza, tristeza, miedo, miedo, ira ira. y asco. Ay, disculpame. Y asco. Entonces, 5 emociones básicas, el miedo es una de ellas. Perdón, acá no va miedo. Ahí me disculpan. No es asco, sino que es asombro.
Ya les voy a decir por qué, porque el miedo es un sentimiento. Ah, ok. Hay dos sentimientos claves, amor y miedo. ¿Cuál es la diferencia? La emoción dura 45 segundos, el sentimiento es opcional. O sea, de 45 segundos hasta cuando lo consideres. Hay un miedo que te limita, o los miedos limitantes, y el amor, que es un sentimiento clave, porque el amor, según un científico y un doctor que se llama argentino Daniel López Rossetti, es el sentimiento más básico de todos, porque es el que usaron las crías para sobrevivir en la era paleolítica. O sea, para sobrevivir, las crías se tuvieron que apachuchar y eso se llama un sentimiento de amor. De ahí vendría como la parte primitiva nuestra de querer proteger. Exacto. Y lo bacano de esto es, lo chévere, bacano en Colombia es bueno, chévere, genial. Es que tú puedes estar vibrando en miedo o vibrando en amor, depende de la situación. Si estás vibrando en miedo, vas a tener sensaciones más densas que te van a llegar a pensamientos más limitantes, porque tengan claro algo, vibro en miedo, pensamientos más limitantes, mi emoción es más bajita, son emociones de tristeza, de ira, y mis conductas van haciendo en miedo, desde no lo quiero perder, o porque voy a hacer esto, si me da miedo hablar en público. Pero si vibramos en amor, nuestros pensamientos son más positivos, nuestras emociones son más alegres y nuestra conducta viene siendo más relacionada al aspecto más amoroso, más positivo frente a las personas. Entonces, Pensamiento, emoción, conducta. exactamente, justo era lo que te iba a decir. Al final de cuentas, nos estás resumiendo o dando el por qué realmente nuestras emociones definen nuestros resultados, porque al final de cuentas están definiendo nuestras conductas o nuestras acciones y nuestras acciones nos llevan a los resultados. Y también nos estás dando como la razón del por qué el miedo nos está paralizando, realmente porque se está enfocando mucho en las llamadas emociones negativas. Sí. Increíble. Para los que son visuales, pongámoslo acá. Pensamiento genera una emoción genera una conducta y una conducta genera las acciones. Y eso nos lleva a un resultado. Y eso lleva a un resultado. Puede estar en positivo o negativo, pero no quiere decir que negativo sea malo, para que tengan presente eso. ¿Pudieras explicarnos un poquito más de eso? Y esto ya viene siendo un concepto más cuántico y es no definir si es bueno o si es malo, porque no necesariamente, o lo voy a hablar acá, puede sonar un poco contrarrestado. A ver, pongamos un ejemplo muy simple. Si una persona que roba a alguien es mala o hizo acciones malas, ¿tú qué crees? Pues hizo Entonces, acciones por ende, es malas. malo. No, es una acción mala. Pero esa acción mala se desencadenó por pensamientos malos, por pensamientos negativos, por creencias en nuestra mente,
y fue dominado por un cerebro límbico, un cerebro reptil, para sobrevivir a esta era que estamos viviendo. Pero yo, ¿por qué más bien no digo en mi mente eso que acabo de decir? Si cambiamos de paradigma o reencuadramos esas creencias de que esta persona lo hizo fue para saciar una necesidad de hambre, yo por qué lo tengo que juzgar, por qué lo tengo que criticar, porque esa acción no es mala. Eso es el pensamiento de uno que lo hace pensar así. Puede sonar un poco enredado para la mente, pero es el pensamiento de uno que lo hace sentar así. Y entonces lo más importante es esto, que no hay cosas buenas ni malas. Ni positivo ni negativo viene siendo bueno y malo. Eso lo aprendí de María Elena Vadillo. Vinimos de algo y ese algo se divide en dos. Algo dual, algo positivo, tiene que tener siempre algo negativo para que realmente funcione. Y ahí se viene más la tercera dimensión. Somos Y hasta ahí como, les dejo porque se enreda. sí, es muchísima información realmente todo este tema, pero es súper valioso y realmente les invitaría que si les está gustando esto, que se metan a investigar más. Igual, tanto Sebas como yo en nuestros diferentes canales compartimos información, porque realmente es muy interesante y es muy amplio como para tratarlo ahorita, pero yo lo veo como esto, ¿no? Al final de cuentas somos como una pila, tenemos un polo positivo y un polo negativo, pero al final de cuentas ambas partes son parte de la misma pila, ¿no? Es verdad. Y Es muy cierto. está muy, muy interesante todo esto. Entonces, siguiendo la de la parte de las emociones, ¿en qué nos estaría afectando? Bueno, ya vimos que somos seres emocionales, pero entonces eso nos afecta directamente en nuestro actuar, en nuestros resultados y todo eso, ¿cierto? Depende cómo estamos vibrando, llegan las personas correctas a ti o no. Sí. Hay una persona que admiro mucho que se llama Caro Blandón, que nosotros somos como un banco de emociones, y depende con las personas que estamos. Hay personas que nos retiran dinero o nos dan dinero. Sí. Yo creo que ahí va mucho de la famosa frase que nos dicen, eres el promedio de las 5 personas con las que más tratas, ¿no? Al final de cuentas. Entonces nuestras emociones sí impactan en nuestras decisiones. Total. Total, total. Me encanta mucho, Sebas, este tema. No sé si quieras o tengas algo más por compartirnos, porque realmente es un tema increíble y creo que todavía tiene mucho por donde hablar y extendernos. Sí, hay mucho por dar, pero yo creo que es suficiente para que vuelvan y repitan Ujú, el video sí. para que se les grabe mejor la información. Ok, muchísimas gracias. Por último, me encantaría que si nos pudieras dar algún tip adicional de cómo pasar del miedo al amor. O sea, cómo dejar ese sentimiento de miedo que nos limita para poder pasar al amor que realmente nos potencializa y nos hace actuar, tener esos resultados positivos que todos queremos, ¿no? Un tip yo creo que va a sonar raro y muy loco, Dale, es dale, cómo aquí nos se puede encantan pasar a esos uno, tips. es literalmente, primero hay que ser merecedor, pero un merecedor correcto con las acciones que yo llevo. Hay que ser Y yo soy una congruentes, ¿sí? persona que me quedo en la cama todo el día, ¿cómo quiero pedir merecimiento? Mm. Más bien creo que todos merecemos, ¿no? Más bien el hecho de que seamos congruentes con lo que estamos pidiendo, con lo que estamos haciendo, ¿no? Porque todos somos exitosos.
sino que hay dos tipos de personas. Los que se acomodan a esa zona de comodidad, que quieren ser, pero no salen de esa zona. Y los que salen y aumentan esa zona de miedo. Porque hay tres zonas. Zona de comodidad, zona de miedo. Entonces la gran mayoría de personas, yo diría todas, que pasan a esta zona y agrandan su zona y siguen saliendo más, son las que realmente alcanzan eso tan merecido. Al final de cuentas se vuelve un ciclo, ¿no? Estás en tu zona de confort, sales al miedo, la vuelves tu zona de confort y sigues al siguiente miedo y así vas, ¿no? Es paso tras paso. Entonces ya como siendo congruentes, ¿cuál sería tu consejo? Ese tip poderoso que le das a toda la audiencia para que dé ese paso. Que se amen a ellos mismos como nunca han amado a alguien. Definitivamente, y creo que muchas veces es lo que nos faltan. Estamos tan acostumbrados a que nos enseñan a amar a los demás, siempre te dicen, tienes que amar al prójimo, pero nunca te dicen que tú eres tú mismo, tu primer amor, que tú tienes que ser como la persona a la que más ames primeramente para poder amar a los demás. El ¿Verdad? poder del amor. Me encanta porque realmente a mí me encanta todo eso del amor, definitivamente. Entonces me encanta tu concepto. Muchísimas gracias, Eva. A ti, muchas gracias por la invitación y ¿Ibas a espero que mencionar les algo? haya gustado mucho la información. ¿Ibas a agregar algo? No, ya. Ok. Bueno, entonces muchísimas gracias, Sebas, por estar aquí con nosotros, con la audiencia, por compartirnos todos estos tips poderosos para todos los que estuvieron con nosotros y si no alcanzaron a anotar, dentro de toda esta información poderosísima que Sebastián nos acaba de compartir, nos deja, o yo recopilé, dos frases importantes que me gustaría que anotaran y que realmente la hicieran parte de ustedes. La primera sería, primero es acción y después motivación. Y la segunda es pequeñas acciones constantes nos llevan a un gran resultado. Creo que son dos frases poderosísimas que Sebastián nos acaba de regalar el día de hoy y que realmente los invitaría a que se las apropiaran y las pusieran en acción. ¿Verdad? Muy, muy, muy cierto. Muchísimas gracias, Sebas. Un placer tenerte por acá y espero que no sea la última vez que nos visites nuevamente. Claro que no va a ser la última. Perfecto. Muchas gracias.